Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Arístides Bastidas, el Programa Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral es una propuesta educativa e innovadora que integra las dimensiones del ser humano: ser, convivir, emprender, conocer y hacer. Las fundaciones universitarias de formación, creación intelectual y vinculación social, basadas en nodos problematizadores o nodos críticos que constituyen problemas estructurales, territoriales o necesidades sociales a considerar. Formará profesionales integrales con conciencia sociopolítica de sus actuaciones, corresponsables y comprometidos con el proceso de transformación del país, la defensa de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras, que fomenten condiciones seguras en los ambientes de trabajo y en las comunidades de manera sostenible y sustentable, que participen activamente en la investigación para el diseño, innovación y aplicación del conocimiento en la solución de necesidades socioproductivas, sociocomunitarias y sociotecnológicas con visión territorial, contribuyendo con la independencia tecnológica y el fortalecimiento de una cultura en higiene y seguridad laboral en la vida de los ciudadanas y de los ciudadanos del país, contribuyente con la independencia tecnológica y el fortalecimiento de una cultura en higiene y seguridad laboral en la vida de las ciudadanas y ciudadanos del país. En este sentido, el Programa Nacional de Formación, Higiene y Seguridad Laboral y distintas unidades curriculares realizan esfuerzos académicos para sustentar el derecho de trabajadores y trabajadoras de contar en cada centro de trabajo con ambientes seguros y saludables que minimicen la ocurrencia de accidentes y enfermedades ocasionales, para lo cual se requiere la formación de un profesional integral con una concepción humanista que promueve la capacidad para la identificación, evaluación, investigación, diseño e innovación en las áreas de higiene y seguridad laboral, e intervenga transformando las condiciones inseguras e insalubres, abordando la prevención y detención de procesos peligrosos conjuntamente con los trabajadores. Esta es la razón de la presente actual sobre legislación en higiene y seguridad laboral, particularmente referida a normas venezolanas Fondo Norma, que les correspondió al aspecto legal, norma técnica, programa de seguridad y salud en el trabajo 01-2008, y para mejor chequeo al final que puede ser utilizada en un diagnóstico, inspecciones y también auditorías de seguridad. Es de destacar que los que elaboramos el presente trabajo buscamos que se actualice y mejore el tiempo con el aporte y el uso de quienes revisan y utilizan la presentación actual. Nuestro objetivo es un lapso no superior a un año. Toda la legislación en higiene y seguridad laboral de Venezuela tenga una presentación a acometer las normas internacionales relacionadas. Normas Covenin a consultar. 598-75. Planes de muestreo único, doble y múltiple con rechazo. 613-75. Agua para acumuladores eléctricos plomo ácido. 897-77. Ácido sulfúrico para acumuladores eléctricos plomo ácido. 2668-89. Ácido de plomo para acumuladores eléctricos para la aplicación de estacionarias. Acumulador cargado seco. Es el acumulador eléctrico de plomo ácido cargado y sin electrolito, cuyas placas han pasado previamente por un proceso de carga y secado. Este cumplirá con la presente norma, una vez que se le haya adicionado electrolito. Electrolito es el medio conductor constituido por una solución de ácido sulfúrico y agua apta para acumuladores, en la cual circula corriente en virtud del movimiento de los electrones. Material activo. Es el componente de la placa cuya reacción química con la que el electrolito produce energía eléctrica durante la descarga, cuya composición original se restituye durante la carga. Rejilla. Es la armazón metálica que forma parte de la placa, conduce la corriente y soporta el material activo. Puente o banda. Es el elemento colector
que une un grupo de placas. Placa es el conjunto formado por el material activo y la rejilla conjuntamente con cualquier miembro retenedor. Placa positiva es la placa de la cual se considera que sale la corriente al circuito cuando se descarga el acumulador. Placa negativa es la placa a la cual se considera que llega la corriente del circuito cuando se descarga el acumulador. Separador es la estructura que evita el contacto físico entre las placas de distinta polaridad. Recipiente o caja es el contenedor que contiene recipiente o caja. Es el contenedor que retiene los componentes internos del acumulador. Tapa o cubierta es la pieza que está fijada a la caja y cubre los componentes internos del acumulador. Sello de la cubierta es el material que une la cubierta al recipiente impidiendo la fuga de electrolito a través de la unión. Electrodo es la placa o conjunto de placas de la misma polaridad de un acumulador eléctrico, unidas física y electrónicamente entre sí. Borne es la parte del electrodo donde se conecta el circuito exterior. Conector antiacumulador es el elemento que permite la unión física y eléctrica entre los bornes de dos acumuladores. Tapones respiraderos son aquellos que colocamos en la tapa o cubierta. Permite el escape de los gases que se desprenden del acumulador. Acumulador estacionario es el acumulador que está instalado en un lugar fijo. Batería estacionaria o banco de baterías es el conjunto de dos o más celdas estacionarias conectadas electrónicamente entre sí. Capacidad es la cantidad de medida de la carga eléctrica que expresa un ampere-hora, que puede ser extraída de un acumulador o batería de un régimen determinado de descarga bajo condiciones específicas de tensión, temperatura y densidad de electrolito. Régimen de descarga es la cantidad de corriente capaz de entregar un acumulador durante un tiempo determinado bajo condiciones específicas de tensión, temperatura y densidad de electrolito. Carga es el proceso mediante el cual suministra una corriente eléctrica directa al acumulador causando reacciones químicas que aumentan la energía almacenada en el acumulador. Plena carga es la condición de un acumulador cuyos valores de tensión y densidad de electrolito se han establecido como resultado de la carga. Descarga es el proceso mediante el cual el acumulador genera una corriente eléctrica causando una reacción química, reduciendo su energía potencial. Capacidad nominal es aquella que garantiza el fabricante bajo condiciones específicas de tensión final, temperatura, tiempo y densidad de electrolito. Tensión de flotación es la tensión en la que se debe conectarse el acumulador con el fin de compensar la autodescarga manteniendo cargado, siendo esta mayor la que presenta el acumulador en un circuito abierto. Tensión de igualación es la tensión superior a la flotación y es aplicada al acumulador para acelerar. Tensión de igualación es la tensión superior a la flotación y es aplicada al acumulador para acelerar si se requiere la carga y o para homogeneizar la densidad del electrolito. Tensión final de descarga o de corte es la tensión a la cual la descarga se considera como determinada. Corriente de flotación es la corriente que consume el acumulador a la tensión de flotación. Régimen de descarga lenta es el régimen de descarga comprendiendo un tiempo de duración mayor de 1 hora. Régimen de descarga rápida es el régimen de descarga comprendido en un tiempo de duración menor a igual a 1 hora. Vida útil es el tiempo durante el cual el acumulador entrega más del 75% de su capacidad nominal a un régimen de descarga preestablecido. Expectativa de vida en flotación es el tiempo medido en años en el cual el acumulador es apto para el uso, bajo condiciones de temperatura, voltaje de flotación, densidad y mantenimiento especificado por el fabricante. Expectativa de vida de ciclo es el número de ciclos en el cual el acumulador es apto para su uso bajo condiciones de temperatura, voltaje de flotación, densidad, profundidad de las descargas y mantenimiento indicados
por los fabricantes. Ciclo es el considerado como la carga y descarga de un acumulador bajo condiciones especificadas por el fabricante. Autodescarga es la descarga que tiene un lugar mientras el acumulador está en circuito abierto. Material, diseño y fabricación. Electrolito. El electrolito deberá ser elaborado en una solución de ácido sulfúrico y agua. El ácido sulfúrico que contiene electrolito deberá cumplir con los establecidos en la Formonorma Covenin 897. Material activo. El material activo deberá ser de óxido de plomo y otros elementos necesarios para su construcción. Rejilla. Debería ser fabricada de plomo o una aleación de plomo que permita el perfecto funcionamiento de este. Recipiente o caja. Deberá ser de un material plástico transparente. El recipiente o caja que deberá tener un espacio de reserva por encima y por debajo de los electrodos y además deberá cumplir con los requisitos de resistencia al ácido, al impacto y rigidez dieléctrica. Tapa o cubierta. Deberá tener orificios para la adicción de líquidos de reemplazo. El material aislante utilizado para la fabricación de la tapa deberá cumplir con los requisitos de resistencia al ácido y al impacto. Sello de la cubierta. Deberá ser de material que provea hermeticida entre el recipiente y la tapa, evitando que se derrame el electrolito. Además, deberá ser resistente al ácido. Borne. Deberá ser un material con una buena conductibilidad que permita la circulación de corriente hacia el circuito exterior. Además, deberá ser resistente a la corrosión y tener una alta resistencia mecánica. Sellado del borne. El sellado entre el borne y de la tapa deberá evitar la posibilidad de que el electrolito llegue al exterior del acumulador y a las conexiones externas. Además, deberá permitir alargamiento del electrodo sin que la tapa o la caja sufran alteraciones físicas. Conector de interacumulador. Conector de interacumulador. Deberá permitir la buena conducción de corriente que fluya hacia el circuito exterior. El emplomado del corriente deberá ser de un espesor de 0,1 milímetro como mínimo. Tapones respiraderos. Deberán ser antideflagrantes, resistentes al ácido y evitar la proyección de partículas de ácido al exterior. Requisitos. Inspección visual. Recipiente o caja. El recipiente o caja no deberá presentar marcas, exceso o faltas de material. Tampoco deberá tener residuos ni fisuras. Tapa o cubierta. El sello entre la tapa o la cubierta y el recipiente debe ser uniforme. La tapa o cubierta no debe presentar fisuras. Bornes. Deben presentar claramente la definición de positiva y negativa. El sellado entre la tapa y el borne deberá ser uniforme. Deben estar paralelos y verticales. Placas y separadores. Las placas no deben presentar desprendimiento significativo de material activo. Electrolito. El electrolito deberá estar entre las indicaciones de nivel máximo y mínimo. Además, deberá tener limpio, transparente, sin objetos o material en suspensión, extraños al acumulador mientras está en reposo. Acumulador. Se permite que el acumulador presenta algo de sedimentación, lo cual se manifiesta por desprendimiento de pequeñas partículas producto de los elementos inmersos en él y que actúan durante la reacción electroquímica. Resistencia al ácido. La disminución de la masa de muestra tomada de un recipiente o de una tapa o acumulador no deberá ser supervisor del 1,5% de la masa inicial de la dicha probeta. Además, deberá abultamiento ni deformaciones visibles cuando se ensaya.
según el punto 7.3 de la presente norma. Resistencia al impacto. Para una muestra tomada de un recipiente o de otra tapa del acumulador, dicha muestra no debe sufrir grietas ni rupturas visibles cuando se ensaya, según el punto 7.4 de la presente norma. Rigidez dieléctrica. En el recipiente o caja no deberán detectar caídas de tensión cuando se ensaya, según el punto 7.5 de la presente norma. Hermeticidad. El acumulador no deberá presentar fuga de líquido o gases por ninguna de sus partes hacia el exterior cuando se ensaya, según el punto 7.6 de la presente norma. Capacidad. Las celdas, baterías o bancos de baterías deberán cumplir con lo especificado en las tablas de referencia suministradas por las normas. Los valores que se indican en estas tablas deberán estar referidos a una temperatura de 25 grados Celsius. El valor de la tensión final de descarga será el promedio de la tensión medida en la batería o en el banco, aceptándose de una disminución en algunos acumuladores de 0,02 voltios por debajo del valor promedio. Se puede utilizar como valores de referencia, aparte de los suministrados por el fabricante, los valores indicados en la tabla 1 y referenciados a la temperatura de 25 grados Celsius. La tabla 1 es la relación del tiempo de descarga de voltaje de corte promedio, su densidad inicial, su tiempo en horas, su tensión final de descarga promedio, temperatura inicial de referencia en grados Celsius. Autodescarga. Para acumuladores completamente terminados y listos para operar, la cantidad de autodescarga será menor o igual de 0,5% por día cuando se ensaya, según el punto 7.8 de la presente norma. Aceptación de la carga. El acumulador debería cumplir con el comportamiento a la aceptación a la carga indicada por la fabricante, bien sea en el caso de aplicarle a los bornes una corriente constante o una tensión constante cuando ensaya, según el punto 7.9 de la presente norma. Corriente constante. En el caso de la corriente constante, el acumulador deberá cumplir con el régimen de carga y la cantidad de ampere-hora o, en su defecto, con el tiempo de duración de la carga. Tensión constante. En el caso de la tensión constante, el acumulador debería cumplir con el voltaje y el tiempo necesario para alcanzar el 100% y otros porcentajes de la carga indicada por el fabricante. Inspección y recepción. El fabricante proporciona todo lo necesario para verificar que la celda, batería o banco de batería cumpla con la presente norma. Métodos de ensayo. Generalidades. Ensayos tipo de homologación. Los ensayos de tipo se realizan sobre prototipos de celdas, baterías y algunas de sus partes, así como sobre todo versiones previamente ensayadas en la forma típica que hayan sufrido un cambio en su diseño original. Ensayos de rutina o recepción. Los ensayos de rutina se realizan sobre cada celda o batería a lo largo de su proceso de fabricación en la fábrica. Se pueden realizar ensayos de rutina fuera de la fábrica siempre y cuando sea común acuerdo entre el fabricante y el cliente. La tabla 2. Lista de ensayos. Está constituida a través de los métodos de ensayo, números, tipos y rutina. Inspección visual. Cada muestra a ensayar debe ser sometida a inspección con el fin de comprobar que cumpla con los requisitos indicados en el punto 5.1 de la presente norma. La resistencia al ácido, equipos e instrumentos, reactivos y material, precauciones, sus procedimientos, su expresión de los resultados y finaliza con un informe. El informe debe estar constituido por los siguientes puntos: fecha del ensayo y nombre de la persona realizado de acuerdo a las normas Covenin, identificación de las muestras, resultados parciales y finales, determinación realizada con sus valores parciales totales.
Resistencia al impacto, equipos e instrumentación, preparación, condiciones de ensayo, precauciones, procedimiento, rigidez dieléctrica, equipos e instrumentación, preparación, procedimientos, informe. Hermeticidad, instrumentos, preparaciones de las muestras, procedimiento, informe, capacidad, equipos e instrumentos, preparación de las muestras, condiciones de ensayo, procedimientos. Expresión de los resultados. Informe, autodescarga, equipos e instrumentos, preparación de las muestras y probetas, condiciones de ensayo, densidad de electrolito antes de la descarga, tiempo para comenzar la descarga, corriente de descarga, temperatura de electrolito durante la descarga. Procedimiento. Expresión de los resultados. Informe. La cantidad de autodescarga se calcula mediante la fórmula. Cantidad de autodescarga por porcentaje. Capacidad obtenida en la primera descarga. Capacidad obtenida en la segunda descarga. Capacidad obtenida en la tercera descarga. Días de periodo de reposo de 28 días. Estos son para clasificar los tipos de informes según los procedimientos que se obtienen. Marcación, rotulación y embalaje. Las celdas y baterías deberán ser identificadas de forma clara y visible durante o al concluir el proceso de fabricación. A continuación, la lista de chequeo. A través de la lista de chequeo se pueden observar las normas Fondonormas Covenin 2772-1991, acumuladores de plomo, ácido inundados para las aplicaciones estacionarias. El nombre del colectivo de la Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy, Arístides Bastida. Sus autoridades y la Programación Nacional de Formación en Higiene y Seguridad Laboral, acompañado de sus docentes y estudiantes, agradeceremos las mejoras a nuestras presentaciones, que hay un reconocer, son un esfuerzo inédito en el país. El PRO de la masificación del conocimiento sobre la legislación en seguridad laboral. El PRO de la masificación del conocimiento sobre la legislación en higiene y seguridad laboral, para lo cual todos debemos aportar. Muchas gracias.